Bienvenidas, bienvenidos. Acá estamos ya llegando a nuestra clase número 7, que es el cierre de nuestra unidad 2. Vengo de recorrer sus producciones sobre la actividad de la clase 6, en donde estuvieron súper creativos. Miles de felicitaciones para todas y todos. Estuvieron geniales esos trabajos. Son trabajos sobre las teorías de la educación que vamos a seguir utilizando en lo que resta de la cursada. Y ahora estamos acá en nuestra tercera clase, en donde vamos a trabajar y profundizar sobre las teorías críticas. Para hacer un repasito, estamos en la unidad 2, seguimos trabajando con la escuela como el dispositivo pedagógico y venimos recorriendo los orígenes del sistema educativo, las continuidades y rupturas que tuvieron esas primeras ideas de escuela para todos y todas, y en este momento, en esta tercera parte, nos vamos a detener a trabajar en el sentido de la educación, en el para qué educar. Retomando lo que venimos viendo, esa pregunta tiene varias posibles respuestas en las que nos interesa detenernos a pensar si nuestro trabajo va a estar dedicado a la reproducción del sistema capitalista y de dominación, o si vamos a trabajar para la transformación. Y en este sentido nos interesa profundizar en cómo hacer eso de trabajar para la libertad, de trabajar para la transformación y para el cambio. Obviamente retomando el sentido de la educación desde el lugar político. Entonces, para abordarlo, vamos a desarrollar en este momento todo lo que tiene que ver con las pedagogías críticas. Todo no, una parte. Para esto es importante que retomemos lo que veníamos viendo ya de Paulo Freire, que sin duda entra dentro de los teóricos que abonan a todo lo que tenga que ver con producciones en sentido de la pedagogía crítica, y también vamos a trabajar o abordar algunos conceptos claves de Giroux y de Maclaren. Maclaren es el texto que va a guiar este recorrido, pero Maclaren es inspirado, entre otros, por las teorías marxista-humanistas y por la pedagogía de Freire, que para recordar así rápidamente, él propone en todos sus trabajos a lo largo de toda su historia y su recorrido una nueva pedagogía, o sea, que cree en la educación como transformadora de la realidad y en el potencial que la educación tiene. Él trabaja centrado en los oprimidos o en los dominados, y en todo su desarrollo insiste en que los educadores debemos trabajar con los sujetos, los educandos, en función de que se pueda aprender a ejercer la libertad y poder practicarla. Él hace un desarrollo súper interesante entre la diferencia de la educación bancaria con respecto a la educación liberadora. Y en la educación bancaria la nombra así, haciendo referencias al sistema tradicional y a las distintas pedagogías que se fueron desarrollando, porque ellas posicionan a la educación desde el lugar en donde los alumnos que no tienen luz son una caja vacía en donde se depositan los conocimientos. Y los educadores nos transformamos en los iluminadores y los que conocemos todo aquello que debe ser transmitido. Él insiste en que hay que correrse de ese lugar de la educación como depósito de contenidos y de conocimientos, e insiste en la idea de una educación que sirva justamente para aprender a ejercer la libertad y practicarla, una educación que genere la liberación. Para esto es indispensable centrarse en la dialogicidad, que esto implica generar un diálogo constante entre
los educandos y los educadores, que se centre en la realidad, que trabaje desde la realidad, que trabaje desde lo cercano, desde los intereses y desde los conocimientos que tienen tanto los estudiantes como los docentes para poder pensarla y así transformarla. Sobre esta base trabajan las distintas miradas que forman a las pedagogías críticas. Giroux es uno de estos educadores que piensa, junto con McLaren y junto con un montón de otros teóricos, en cómo desarrollar una pedagogía crítica, una pedagogía que tenga en cuenta la reproducción, que tenga en cuenta las teorías que fuimos viendo, como las del aparato ideológico del Estado, como las de el hábitus o el capital cultural y la violencia simbólica, estos sistemas diferenciados de la enseñanza que estuvimos viendo durante las clases anteriores, pero proponiendo algo que supere el conflicto que veníamos planteando entre la escuela ideal que todo lo puede y la escuela reproductora que solo hace mantener el orden del sistema capitalista. Para esto Giroux propone muchas ideas, es enorme el trabajo de Giroux y por eso les traigo también como parte de esta clase algunos videos que profundizan o complementan esto que este video que ahora les estoy compartiendo, pero bueno, se centra, a mí me interesa rescatar 3 cuestiones. Bueno, una justamente que tiene que ver con la mirada de la pedagogía crítica, en donde la propone como una práctica política, social y cultural que cuestione las formas de subordinación que crean las inequidades que funcionan y sostienen el sistema capitalista. Y para eso cuenta con los intelectuales, que invita a que ellos y ellas puedan conjugar el lenguaje de la crítica con el de la posibilidad. O sea, acá hay una palabra que es clave en todo lo que tiene que ver con las pedagogías críticas vinculada a la posibilidad. La escuela, la educación, no solo la escuela, sino la educación en general, como posibilitadora y ampliadora de justamente posibilidades de acción y de transformación. Y él desarrolla esta mirada del docente como intelectual transformador, o sea, que explica que en la sociedad debe haber intelectuales que abran caminos a los sujetos. Y el docente es uno de esos intelectuales que tiene que poder generar esa transformación. Y lo pone a cumplir una doble función. Una que tenga que ver con ilustrar a todas las personas con las que estemos en contacto sobre cómo se debe vivir en una sociedad democrática y también capacitar instrumentalmente a los individuos para poder hacerlo. El otro de los autores que hoy en profundidad vamos a trabajar es Peter McLaren. Fíjense que son contemporáneos ambos, uno nace en el 43 y McLaren en el 48. McLaren es de Canadá, pero se va a trabajar junto con Giroux y a justamente encargarse de profundizar la creación. Ambos son nombrados como los fundadores de las pedagogías críticas. Trabajan juntos para profundizar todo lo que tenga que ver con el desarrollo de estas teorías. En 1994 escribe el libro La vida en las escuelas y de ese libro a mí me interesó hacer una selección para que ustedes conozcan de qué se trata toda la tarea que hoy siguen desarrollando estos autores, estos pensadores, estos educadores, doctores en educación, con muchísimo recorrido y muchísima experiencia interesantísima de poder compartir. La sección que seleccioné es breve dentro de todo lo que tiene que ver con la escuela, con su libro, pero tiene muchísimas
muchísimos conceptos claves que me parecía interesante que podamos conocer. Él plantea que no existe una teoría crítica o una pedagogía crítica, sino que existen tantas como las miradas de aquellos que se pusieron a trabajar. Y que entre todos los que fueron pensando en esta alternativa pedagógica, aparecen un montón de puntos comunes y un montón de divergencias. No por eso algunas tienen más o menos valor que otras. Le parece que es muy importante rescatar que justamente no hay una única mirada o construcción posible, sino que son muchas que se abonan entre sí. La postura central de la pedagogía crítica tiene que ver con esta idea de que la educación tiene un potencial para transformar la sociedad. Y esto es posible solo si situamos al estudiante, los estudiantes, como sujetos activos, comprometidos tanto con su propio desarrollo como con el desarrollo de la sociedad completa. Y entonces, en este texto que les comparto y que simplemente ahora voy a hacer un recorrido por los conceptos claves sin desarrollarlos, pero sí presentándoselos como para que puedan focalizar la lectura en ellos, plantea una serie de conceptos claves. Y acá, así también un paréntesis y una aclaración, está buenísimo poder cumplir con mi tarea y mi función, que tiene que ver con ayudarlos a comprender los textos, a analizarlos, a focalizar la mirada en determinados aspectos, pero también es muy importante y fundamental que ustedes puedan hacer su propia lectura y puedan registrar esas cuestiones que a ustedes les llaman la atención, que les resultan interesantes, y poder ir compartiéndolas para, a partir de ahí, ampliar la mirada, ¿no? Entonces, como les contaba, en este texto Maclaren desarrolla diferentes conceptos claves que cree fundamentales para poder comprender de qué hablamos cuando hablamos de educación y cómo debemos conocer, pensar y analizar la realidad. Entonces, desarrolla algunos segmentos, uno de ellos tiene que ver con la importancia de la teoría, y hay dos conceptos muy puntuales sobre cuál es la idea del pensamiento dialéctico, que es central, porque en realidad lo que ahí propone es pensar en que la escuela como campo social se convierte tanto en un ámbito de dominación como de deliberación. Y en ese campo social, en donde intervienen los sujetos, interviene la sociedad misma y la relación de cómo la sociedad y los sujetos se crean mutuamente, insistiendo con esta idea de que la sociedad crea a los sujetos y los sujetos también crean a la sociedad, y esto es un campo dinámico, dialéctico, en donde todo funciona en una relación de ida y vuelta, es posible generar cambios. Y a su vez, en esta sección desarrolla los micro y macro objetivos. Y acá también es súper interesante que se detengan a leer, porque lo más importante tiene que ver en cómo todo lo que hacemos tiene un microobjetivo chiquitito, más relacionado con lo técnico y puntual de un conocimiento y para qué sirve, y un macroobjetivo que es comprenderlo en el contexto social que está inmerso y en qué es lo que busca lograr, pensándolo de manera macro, de manera amplia. Y habla de la importancia de, a la hora de trabajar con nuestros estudiantes, cómo se debe poner en juego ese macro objetivo, esa idea más general que aborda la idea más puntual y chiquitita. A su vez, desarrolla otra vez la mirada del conocimiento como una construcción social,
Y acá hay diferentes conceptos claves que le interesa compartir con todos nosotros. Puntualmente, centrarse en esta idea de que los conocimientos no son objetivos, no son neutrales, y entonces es importante preguntarnos cómo son seleccionados, creados esos objetivos y por qué son esos y no otros. O sea, cómo es construido el conocimiento, cómo es legitimado, quiénes lo legitiman, cómo es producido, cómo es vivido, qué pasa con las relaciones de poder, qué entra en lo que estoy enseñando, qué es lo que queda fuera. ¿Y qué relación hay con esta idea del conocimiento práctico, ese que nos es tan cercano y necesario, sobre todo a los profes de educación física, que trabajamos justamente todo el tiempo o la mayor parte de nuestro tiempo con el conocimiento práctico, y cómo ese conocimiento práctico está en detrimento de otros tipos de conocimientos y por qué? Es hora de ponernos a pensar qué pasa con nuestra vida, con nuestra sociedad, con lo que nos rodea y por qué pasa eso que pasa. No me voy a detener a desarrollar todos estos conceptos que él desarrolla, pero sí nombrarlos para que ustedes estén atentos a esas explicaciones. A su vez les aclaro que este Power se los voy a dejar compartido para que puedan ustedes también tener acceso a algunas ideas, fuerzas que yo fui rescatando. Pero entonces habla de las formas de conocimiento, de la definición de clase, de cultura, de los tipos de cultura, cultura dominante, cultura subordinada, los grupos subculturales, qué pasa en cada uno de ellos, qué son las formas culturales, qué es la hegemonía, qué es la ideología, qué es el prejuicio, para después pasar a hablar de las relaciones de poder y del conocimiento. Y entonces, ¿qué pasa con el discurso de los profesores? ¿Cuál es el discurso que debemos sostener, mantener? Y los educadores que queramos ser parte de esta pedagogía crítica. ¿Qué es el currículum? ¿Y qué es el currículum oculto? Palabra que van a seguir viendo en otras materias, pero que es importantísimo que desde ahora conozcan y que está vinculado a todo eso que se enseña en la escuela, más allá de los contenidos que están nombrados. Y otro apartado que se detiene en la idea de reproducción social. Y aquí es muy importante, otra vez, cómo trae esta idea de la dialogicidad y del pensamiento dialéctico para retomar esto de que el conflicto y la contradicción también se da dentro del proceso reproductivo, o sea que si la escuela es un organismo de reproducción, dentro de la escuela se da también esta contradicción y conflicto. Entonces, intenta rescatar junto con Giroux la idea, fundamentalmente Giroux es el que crea este concepto de la teoría de la resistencia. Entonces, como dentro de la escuela, como institución democrática, se puede aprovechar el conflicto y las contradicciones que son parte de nuestro sistema social para poder mejorar la posición social de todos los y las estudiantes. Y ahí también desarrolla el concepto de capital cultural. Y entonces, acá vuelvo a retomar aquella página, filmina, plantilla que usamos en todos los momentos de esta segunda unidad. Porque la intención entonces es que podamos ponernos a pensar en cómo construir una escuela desde las pedagogías críticas. Y otra vez los términos de cómo trabajar para la libertad y para la democracia, de cómo incluir la diversidad, generar autonomía y trabajar con las diferencias, junto con las diferencias. Y como venimos preguntándonos todo el tiempo esto, algunas respuestas van apareciendo, vamos a seguir encontrándonos con más preguntas,
Pero acá me interesa poder centrarme en esta idea de la escuela como posibilidad. Y Maclaren en su texto trae algunas citas, algunas ideas que me parecen imprescindibles para recuperar. Estas seleccioné yo, pero seguramente ustedes cuando hagan su propia lectura también reconozcan otras como palabras claves, ideas claves, centrales, para poder empezar a tener herramientas para que esto teórico que estamos compartiendo y desarrollando se vuelva algo práctico, posible de aplicar. Él habla de que la educación debe ser un proceso de comprensión de cómo son producidas las subjetividades. Si las subjetividades, o sea, las maneras de ser de los sujetos, se producen, nosotros tenemos que poder pensar cómo producir subjetividades diferentes a las que tenemos, a las que somos, como parte del orden social capitalista del que somos parte. Entonces, ser un proceso de construcción para edificar una imaginación social que trabaje con un lenguaje de la esperanza, o sea, otra vez también recuperando ideas de Freire, plantea el lugar de la escuela como un lugar de la esperanza, como un lugar de posibilidad, como un lugar de cambio, como un lugar de transformación. Y recupera esta idea. Hay que recordar que si hemos sido hechos, entonces podemos ser deshechos y vueltos a ser. Esta idea de desnaturalizar lo que somos, de poder hacerlo consciente, de poder pensarlo para hacer algo distinto y creer que eso es posible. Y acá, por eso me parecía importantísimo recuperar todos estos conceptos claves que él desarrolla. Plantea, los educadores necesitan alentar a los y las estudiantes a reflexionar acerca de estas cuestiones, estos conceptos claves de clase, de hegemonía, de ideología, de prejuicio, de capital cultural, de tipos de cultura, para que puedan tener un marco conceptual que les permita comenzar a pensar diferente, conocer esas categorías para poder leer la realidad, comprenderla y así lograr transformarla. Y por último, otra idea que me parecía interesantísima poder traerles tiene que ver con esto de cómo pensar el conocimiento y cómo trabajar con el conocimiento, con los conocimientos, con la construcción social de los conocimientos. Y él dice que un conocimiento es relevante solo cuando comienza con las experiencias que los y las estudiantes traen con ellos de su cultura de origen. Trabajar con lo que saben, trabajar con lo que son. Es crítico solo si muestra que algunas de estas experiencias son problemáticas. Es decir, recuperar qué pasa con las minorías, qué pasa con la raza, con las clases sociales, con las mujeres, con las personas con discapacidad, y problematizarlo, no dejarlo como algo natural, que es así y que no se puede cambiar, justamente traerlo como una problemática a atender y a pensar. Y por último plantea que es transformador solo si los y las estudiantes comienzan a usar el conocimiento para dar poder a los demás, incluyendo a los individuos que la sociedad, de la comunidad que los rodea. Entonces, nosotros como educadores, como educadoras, tenemos que poder trabajar con nuestros estudiantes sobre la construcción social de los conocimientos, pensando en que siempre esos conocimientos sean relevantes, críticos y transformadores. Súper desafío el que nos
invita a recorrer las pedagogías críticas. Y en eso estaremos en la última unidad que ya comienza en la clase número 8, finalizando nuestra cursada. La intención es que podamos empezar a pensar y a pensarnos en la educación hoy, en qué pasa con los cuerpos en la escuela, en qué pasa con el género, en qué pasa con la diversidad, y poder pensarnos a través de la mirada, de la lupa, de este lente que nos invitan distintos teóricos de la educación a tener presente de las pedagogías críticas, para poder convertirnos nosotros también en educadores críticos, en educadores que trabajemos con la construcción social del conocimiento, con los y las estudiantes, para transformar y crear un mundo mejor que es posible.